Queremos saber qué es lo que tú tienes para con nosotros. Y para esta labor, Señor, ruego que tu Santo Espíritu pueda proveerme, Señor, de la capacidad, la sabiduría, la profundidad para exponer de manera clara y sencilla estos textos. Por favor, Señor, te lo pido. Todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, tomen su Biblia y pasen conmigo a la carta a los Romanos. El día de hoy quiero que veamos Romanos capítulo 15, versículo 15 al 16. El título del sermón en esta mañana es Un ministro fiel. Romanos capítulo 15, versículo 15 al 16. Pero para tener una mayor comprensión de lo que vamos a exponer, quiero que leamos a partir del versículo 14 al 16. Así que si usted ya está ahí, hermano, vamos a dar lectura a estos pasajes bíblicos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo que en esta mañana, hermanos, vamos a ver en estos dos versículos es recordar la labor del siervo en cuanto a proclamar su verdad. De la misma forma vamos a ver la motivación y la fidelidad que le lleva a cumplir tal labor. En tercer punto vamos a ver su responsabilidad con el mensaje a la hora de exponerlo. Y por cuarto y último lugar vamos a ver la dependencia en su labor sobre el Espíritu Santo, o la dependencia que tiene que tener en el Espíritu Santo para cumplir su labor. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. No debemos olvidarnos, hermanos, que lo último que hemos escuchado del apóstol Pablo es que él conoce a la iglesia de alguna forma allá en Roma. Una iglesia compuesta, yo creo, y muchos hacen lo mismo, que en gran mayoría gentiles. Personas que no eran judías, pero sí habían tenido una fe para con Dios. Por lo tanto, Pablo sabe de la existencia de esa iglesia y sabe de la fidelidad que ha profesado a lo largo del tiempo. Ha sido una iglesia que ha sido reconocida por la fe que profesaban, por la forma en la que vivían, y eso hace que Pablo pueda decir: yo estoy seguro de ustedes. Pablo sabe que la iglesia allá en Roma tiene la capacidad, la madurez para poder exhortarse, para poder llamarse la atención los unos a los otros. Eso es lo que nos muestra en el versículo 14. Pablo está seguro. Pero Pablo ahora va a decir más. Sé que ustedes saben, pero más. Ahora, hermano, para entrar a ese más, a esa descripción de lo que es un siervo fiel, déjeme mencionar un par de cosas. ¿Qué es un siervo fiel? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? La semana pasada hemos visto que la gloria de una iglesia no es el templo, no es la cantidad de personas, sino es la forma en la cual viven el evangelio. Pero de la misma forma estoy seguro, hermano, que lo que glorifica a Dios es un hombre que sirva fielmente al evangelio sin importar nada. Pero la pregunta es, ¿qué es un ministro fiel? Voy a citar las palabras de un conocido, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dice algo que nos debe de abrir los ojos y prestar atención los oídos. Dice,
Llegará un tiempo en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas en la iglesia, tendrán payasos entreteniendo a las cabras. No estaba tan lejos de lo que sucede hoy, hermanos. Él no era profeta, era un predicador, pero que en su contexto miraba cómo el evangelio y el liberalismo estaba progresando. Y cuando él emite esas palabras, hermano, y nosotros vemos hoy a los ministros o aquellos que se dicen ser ministros, simplemente vemos las declaraciones de este hombre, viendo payasos en vez de ministros, en vez de dar alimento a las ovejas, entreteniendo a las cabras. Y eso, hermano, nos debe de preocupar y nos debe de llamar la atención. ¿Por cuánto tiempo tal vez hemos podido vivir engañados o por cuánto tiempo no hemos tenido en consideración lo que el Señor llama a ver qué es un ministro fiel de la palabra? Es por eso Pablo que dice, y va a recordarles por qué tiene ese compromiso y esa labor. Si usted mira conmigo el versículo 15, en la primera parte, él les va a decir, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Pablo dice, yo sé que ustedes son cristianos, yo sé que han escuchado el evangelio, yo sé que ustedes son una iglesia, pero más labor tengo y me he atrevido a escribirles en parte para hacerles recordar. Ahora, hermano, la convicción que Pablo tiene ahí es de añadirles más. Si usted no se olvida y si recuerda, usted va a ver que en el capítulo 1 Pablo dice, yo quiero tener un fruto entre ustedes, así como entre los otros gentiles. Pablo, como un siervo de Dios, quiere de alguna forma cultivar algo bueno en esa iglesia. Y Pablo dice, por eso yo les hago recordar. Ahora, hermano, esa palabra nos debe de llamar la atención. ¿Qué es lo que Pablo les hace recordar a lo largo de esta carta extensa? Son 16 capítulos, la más larga que Pablo ha escrito. En el capítulo 12, el apóstol Pablo les llama a servir con sus dones dentro de la iglesia, a que se reconozcan como pares y que vean que Dios ha dado a cada uno de los miembros, y no únicamente a los pastores, dones, capacidades para el servicio. Pablo les recuerda eso. La iglesia en Roma sabía, pero Pablo les dice, yo les recuerdo que ustedes son capaces y tienen dones. De la misma forma, en el capítulo 13, Pablo los insta a someterse a las autoridades, ya que ellas están puestas por Dios. De la misma forma, los llama a vivir de manera sencilla, sin envidia, sin inmoralidad. Y están llamados a vestirse de Cristo. En el capítulo 14, Pablo los llama a vivir de manera sensata, tanto entre maduros e inmaduros, entre fuertes, entre débiles, a que ninguno de los dos haga abuso de la libertad que tiene, ni el que es más fuerte pueda vivir sin importarle lo que le toque pensar a su hermano el más débil en la fe, o que el débil en la fe pueda aprovechar de eso para que el fuerte se vea aprisionado sin la libertad de gozar de todo aquello que el Señor ha llamado santo y puro. Pablo dice, yo les voy a recordar todo lo que saben. Es interesante, hermano, la iglesia sabía lo que Pablo ha dicho y les ha recordado todo eso. Ahora, eso, hermano, es importante para la iglesia. ¿Sabe por qué? Lastimosamente, hermano, los hombres tenemos un defecto. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos de dónde nos ha sacado, nos olvidamos dónde nos ha puesto, nos olvidamos de cómo éramos antes. Y cuando tenemos esas verdades, esas quedan empolvadas, como muchas veces las Biblias están en las casas de algunos creyentes que no son abiertas ni leídas. Lastimosamente, el hombre por defecto actúa de esa manera. Y Pablo dice, ser un ministro fiel a la palabra y no un motivador de cabras,
Dice, yo les hago recuerdo. Un ministro fiel se va a caracterizar por repetir la palabra constantemente con el propósito y el fin de que los santos puedan llegar a los pies de Cristo para que cumplan el propósito de su ministerio. Ahora, si nunca te has preguntado qué es un pastor o cómo debe de actuar un pastor, estoy describiendo la labor de un hombre que está llamado a tal servicio y tal vocación. Pero hay algo que es paralelo a eso. Muchas veces, hermano, el ser recordado de lo que la palabra de Dios dice puede incomodar a algunos. Muchos pueden decir, pero ya sé eso. No es que sepas eso. El propósito de ser recordado de la palabra de Dios es que vivas aquello que dices saber y no simplemente conozcas aquello que dices escuchar. La labor de un ministro fiel es exhortar en todo momento por medio de la palabra. Así Pablo dijo, yo les vuelvo y soy atrevido, lo hago sagazmente, les recuerdo lo que ya ustedes saben. Hermano, una iglesia va a crecer, una iglesia va a ser saludable si constantemente es expuesta al evangelio. Pero si una iglesia, un creyente no es expuesto constantemente al evangelio, lo que va a pasar y lo que va a producir es que a lo largo del tiempo, por algún problema, por alguna circunstancia de la vida, termine apartándose del camino y dejando a un costado todo aquello que en algún momento había hecho Dios por él. Y no es que Dios se sorprende, sino que simplemente permite que pasen esas cosas. Ahora, hermano, ¿cómo recibimos la palabra cuando ella viene a nosotros de nuevo? ¿Cómo estás recibiendo esta palabra en este momento? ¿Está inquietando tu corazón o crees que está de más saberlo y repetirlo? Lo que Pablo quiere es que lo que esta iglesia misma tiene que saber es que el propósito, hermano, por el cual uno predica el evangelio es para que veamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad y podamos recurrir continuamente a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude y nos fortalezca. Esa es la labor de un siervo fiel. Anunciar, proclamar, repetir continuamente. Y no lo que vemos en este tiempo. Hombres charlatanes que se burlan del evangelio, personas que son ofendidas, lastimadas, manipuladas por tales hombres. Y a causa de eso no se quiere saber del evangelio. Pero estas cosas que digo, hermanos, son las que debe de llamarnos la atención, a ver cómo estamos viviendo en esto. Como segunda parte, hermano, Pablo va a decir en qué consiste esta labor que él tiene. Dice en recordar, pero ¿para qué? Hermano, esta palabra es muy importante. Esta palabra en griego quiere decir volver a introducir en la mente. Volver a llevarlos a pensar de nuevo. Hermano, el hombre, una vez más, tiene que ser de alguna forma llevado a ese antiguo rudimento por el cual ha sido traído y del cual se ha apartado. Pablo dice que es necesario que esta palabra pueda ser expuesta continuamente. Si usted es rápido y me acompaña a la primera carta a los Corintios, al capítulo 4, versículo 17, va a ver que Pablo no actúa en esta vez como si fuese la primera. Pablo tiene el interés de hacerlo con todas las iglesias. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Pablo va a decir, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Pablo tenía el interés que allá en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que tenía todo, dice que la iglesia en Corinto se había olvidado del evangelio. Y Pablo dice, yo les envío a Timoteo para que les recuerde y puedan ordenar de nuevo su vida. Porque la carencia de sensatez había tomado a esa iglesia. Ya no estaban viviendo como deberían de vivir. El desorden, los problemas, todo se había apoderado de la vida de ellos. Y Pablo tiene que recordarles.
Hermano, la necesidad de ser expuesto cada vez a esto hace que como creyentes podamos estar siempre meditando en lo que el Señor espera de nosotros a la hora de cualquier circunstancia en nuestra vida. Pero de no tener en cuenta eso, hermano, nosotros podemos caer en lo mismo que Corinto. De la misma forma, hermano, ¿cuál es la labor ahora de un ministro? ¿Solo exponer la palabra? No. Pablo dice redarguir, corregirlos. La palabra es el medio. Pero la iglesia, ¿cómo colabora con todo eso? Es interesante, hermano, que los ministerios, los púlpitos se sostienen por medio de oraciones. El hombre al cual cité a un principio, Charles Spurgeon, dice que subía a las escaleras orando y repitiendo esta palabra: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Pero dice que debajo de donde él predicaba había un montón de mujeres piadosas orando por él y por su ministerio. No pueden haber ministros fieles, no puede haber un ministro o un ministerio que sea fructífero si no es acompañado por las oraciones de aquellos a quienes éste sirve. La iglesia de la misma forma debe de estar compenetrada en la necesidad y en el apoyo para que se cumpla tal labor. Por lo tanto, ser recordado tiene como convicción poder participar en esa área. Charles Spurgeon decía mientras él enseñaba que había un montón de personas que hacían que lo que él diga tenga sentido, tenga propósito, ya que son las oraciones las que deben acompañar a todo el servicio. Esto también nos hace ver la responsabilidad dentro de la iglesia, la que tenemos todos. A la misma vez, hermano, ahora vamos a ver que es como Pablo sigue este mismo versículo, que es lo que nos va a decir. Pablo va a decir en la siguiente porción de esta parte, dice: por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo dice: yo les recuerdo todo lo que ustedes saben, yo les recuerdo su responsabilidad, yo les recuerdo su obligación. En primer lugar, por la gracia que de Dios me ha sido dada. Es importante que el apóstol Pablo reconoce que su ministerio es por gracia, no es por mérito alguno. En la primera parte del libro a los Romanos, en la primera carta a los Romanos, Pablo va a decir en el capítulo 1, versículo 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Hermano, lo que hace que un ministro sea fiel es que reconozca que su llamado no viene por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se debe ver reflejado por medio de la forma en la que obra dentro de aquellos que lo escuchan. Ahora, hermano, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabe? Tenemos que entender que así como Pablo reconoce la gracia sobre su ministerio, nosotros debemos de ver que el hecho de estar acá escuchando la palabra de Dios o poder alabar al Señor es de la misma forma. Tanto el que predica como el que escucha, si es de Dios, ha venido a hacerlo por gracia, no por mérito alguno, no por mérito propio. Lo que hace comunes a unos y a otros es el hecho de reconocer que después de eso, simplemente somos hombres que creemos en Cristo, con distinto servicio, distinto trabajo delante de Dios. Pero Pablo no apreciaba mucho lo que él era. Tal vez hoy nosotros leemos a Pablo y vemos Pablo, el gran teólogo, el hombre que ha predicado de aquí para allá. Es algo que muchas veces hoy no vemos en aquellos hombres que se llaman a sí mismos ministros o predicadores de la palabra. Otros quieren mayores títulos que los que tal vez un pastor pueda tener. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Si es rápido en seguirme, dice así, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice Pablo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como abortivo me apareció a mí,
porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Un verdadero ministro del Señor reconoce que su llamado no es, como dije, por mérito, sabe que es por gracia. Por lo tanto, aquello que has recibido por gracia va a hacer que tú tengas que vivir para pagar esa gracia de alguna forma, porque no la merecías. Un ministro de Dios se va a encargar de predicar el evangelio sin el temor a ser maltratado, golpeado, despreciado. No va a tener temor a cumplir con la labor a la cual Dios lo ha llamado. Y la palabra, hermano, gracia es favor no merecido. Reconocer que uno no ha merecido todo lo que tiene de parte de Dios hace que el estándar y el trabajo que uno tenga que dar en respuesta a eso sea mayor, porque sabes que no proviene de Dios. Un verdadero hombre de Dios reconoce su incapacidad aún para ser llamado siervo de Dios. Pero lastimosamente, hermano, vivimos en un tiempo en el cual los hombres, los que toman un púlpito, son más que siervos. En algunos casos quieren ser más que Dios, se apoderan de todo y no cumplen su labor fundamental de apacentar, de cuidar, de corregir. Pero hermano, eso no es únicamente a que eso salga de ellos. Vamos a ver que en los contextos de los que conocemos de alguna forma, todo eso sucede porque hay una desatención a lo que debe de ser. Hay un desconocimiento a lo que debe de ser una iglesia, a lo que debe de ser un ministro. Pero Pablo va a decir el por qué él tiene esa intención de querer servir y de querer ponerse en su lugar que le pertenece, como siervo, como ministro. En la segunda parte que sigue a este pasaje, usted va a encontrar la frase, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Junto a la gracia de parte de Dios, Pablo dice que está el hecho de que tiene que cumplir bajo la dirección de aquel que lo llamó a servir, y este es Jesucristo. Hermano, lo que sabemos que junto al llamado de Pablo viene, también está el hecho a sufrir por causa de ese llamado y a sufrir por causa de ese nombre. Si usted, hermano, se acuerda de lo que Ananías le dice en el libro de Hechos, en el capítulo 15, Dios le va a decir, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Hay algo, hermano, que distingue al verdadero ministerio fiel de un hombre que predica el evangelio. No está sujeto a condiciones de querer tener algo o poseer algo para cumplir su labor. Está dispuesto a servir sin medida a aquel que lo llamó porque sabe que lo ha hecho por gracia, y su responsabilidad no es únicamente de agradar a los hombres, sino de presentarse delante de Dios como ministro aprobado, así como le escribe a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad, que no tenga de qué avergonzarse. Pablo sabe que esa es su labor como ministro y sabe que tiene que cumplirla sin importar qué es lo que tenga que suceder. Una vez más, hermanos, ahora la palabra que usa ahí es ministro, y uno entiende ministro como alguien que está en un lugar superior a un siervo. Pero lo que en el griego quiere decir ministro a la misma vez es el sirviente de alguien. Por eso dice Pablo, ministro de Jesucristo. Si todos los hombres que toman un púlpito supieran que son empleados de alguien, tendrían no solo el valor, sino la responsabilidad de querer hacer lo que Dios demanda y no lo que a ellos les parece. Y hacer sin temor aquello que tienen que hacer. Pero desconocer que ese llamado al ministerio es un llamado a servir en dependencia de alguien es algo que muchos ignoran en este tiempo. Dice que muchos que escuchan el evangelio, muchos que han escuchado acerca de Dios, en algún punto se alejan de Él, porque no reconocen a Cristo en medio de aquellos hombres que dicen representarlo a Él. No ven su vida, no ven su carácter,
no ven el amor, no ven el cuidado, no ven la exhortación, sino simplemente ven el hecho de querer estar ahí. Ahora, como dijimos en un principio, muchos de los que han sido o son llamados o tienen el deseo o sirven al Señor deben de ser distinguidos por lo que es el hecho de servir, de entregarse sin medida a alguien que los llama, a quien se debe de rendir cuentas de lo que se hace. El escritor a los Hebreos dice algo que es muy interesante y debe de causar miedo a todo aquel que anhela servir. Sujetaos a vuestros pastores, dice, ¿verdad? Porque ellos han de rendir cuentas por vuestras almas. La sujeción es lo que muchos quieren, pero el hecho de rendir cuentas es algo que nadie quiere. La realidad, porque no es una labor fácil. Y Pablo dice, mi labor con los gentiles no es sencillo. Tengo que sufrir, tengo que pasar por muchas situaciones. Pero es una labor honrosa a la cual Pablo ha sido llamado y muchos juntamente con él. Pero hermano, no únicamente está llamado a servir, sino tiene una razón mayor todavía para eso. Si usted sigue conmigo en el mismo versículo 15, y ahora vamos a tomar parte del 16, el apóstol Pablo va a decir, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable. Hermano, ahí la palabra que se usa para ministro se aclara de mejor forma en la Biblia de las Américas. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia de las Américas? Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable. Ahí surge la pregunta y se abre un poco mejor la interpretación. Pablo dice, yo soy llamado a ser ministro a los gentiles, pero sirvo como un sacerdote preparando a los hombres, a las mujeres, para que sean de agrado al Señor. La pregunta es, ¿cómo prepara a un sacerdote? Ahora, Pablo no está hablando de que tiene que hacer sacrificio por cada una de las personas a las cuales habla con él. Lo que Pablo está diciendo es que su deber es de exponer la palabra de manera fiel para que cada uno de aquellos receptores de la palabra de Dios pueda presentarlo, Pablo, y decir, estos son a los que me han escuchado y los que me has dado, y yo he obrado en ellos. Pero de la misma forma, hermano, no debemos olvidarnos que todos los cristianos tenemos el ministerio sacerdotal para poder presentarnos delante de Dios como sacerdotes y presentar nuestros sacrificios de manera voluntaria y propia. Si usted se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, es muy importante e interesante que lo veamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo menciona el hecho de recordar el evangelio a los cristianos en Roma. El propósito es que cada uno de estos pueda llegar al conocimiento de la palabra y aquello que él requiere de cada uno de los miembros, para que él pueda decir, yo he cumplido mi labor. Pero de la misma forma, para que cada uno de manera individual pueda presentarse delante de Dios como sacrificio, mi vida en santidad, mi vida en obediencia, mi vida en sumisión, mi vida en sujeción, mi vida en servicio, es un sacrificio agradable a Dios. El propósito de Pablo es que cada uno de los creyentes esté y sea capacitado de poder presentarse así delante de Dios, sin necesitar a alguien. Porque ya tenemos al único, a Cristo, quien es nuestro único y gran sumo sacerdote. Ahora, hermano, ¿qué ocurriría si el ministerio fuese torcido y desviado del propósito que Dios ha puesto para ese?
Lo único que se lograría, hermano, es que haya hombres que vivan engañados, hombres que crean ser algo y no lo sean, porque lo único que puede cambiar a un corazón entenebrecido, a una persona dentro de sus delitos y pecados, es el evangelio. Si usted mira claramente, Pablo dice, ministrando a manera de sacerdote, el evangelio de Dios. Pablo tiene la responsabilidad de no mezclar, de no menguar, de no diluir el mensaje de Dios. Ahora, hermano, tú te preguntas, ¿por qué muchas veces hay personas que de alguna forma aparentan por algún tiempo ser creyentes y luego pareciera que nunca lo fueron? O en algunos casos mejores, a consecuencia de la palabra y lo que ella produce, estos que en algún momento parecían que no eran, aparentemente lo son. Eso sucede únicamente por el mensaje del evangelio. Lo que hace que cada uno de los hombres que escucha el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, sin diluir, es que pueda verse como todos nos debemos ver delante de Dios. Desprotegidos, necesitados, desnudos, hambrientos, sedientos de Él, para que nos cubra. Pero cuando el mensaje es diluido, cuando el mensaje es cambiado y no tiene como propósito llevar a los hombres como ofrenda a Dios, sino llevar a los hombres como un número, sino llevar a los hombres como aquel logro personal de un ministerio, de un ministro, que se jacta de lo que tiene y no de lo que presenta a Dios, es porque no ha comprendido el mensaje. Ahora, un escritor, Matthew Poole, un comentarista, dice: hay muchos hombres que predican el evangelio y podríamos pensar que, aunque no lo hagan correctamente, ellos están preparando a los hombres para presentarlos como sacrificio delante de Dios. Uno diría, sí, puede ser, porque Dios usa burros incluso. Pero déjeme decirle lo que dice Matthew Poole. Dice que Dios no toma sacrificios de manos inmundas, no toma sacrificios de hombres impenitentes. Por lo tanto, hermanos, cuando el mensaje es diluido y no se predica conforme a lo que Dios demanda, por mucho evangelio que se diga, que se enseña en un lugar, si no es el evangelio de Dios, no ofrece ni prepara a nadie como para hacer un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Dios no lo recibe, porque no viene de alguien que pueda ofrecerlo. A la misma forma, hermanos, el celo que un ministro fiel debe de tener en cuanto a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Acompáñenme rápidamente. El apóstol Pablo, una vez más, va a hablar acerca de aquellos que han pervertido el evangelio, lo han cambiado. Y lastimosamente hay algunos que no reconocen el verdadero evangelio porque no han sido expuestos a eso. Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. El peligro, hermano, al cual se enfrentaba Galacia es el mismo peligro al cual en este tiempo nos enfrentamos. Los verdaderos ministros del evangelio de alguna forma deberían estar determinados a defender, a exponer el verdadero mensaje de Dios. Pero si no hay el hecho de preparar a aquellos para que disciernan entre el mensaje y el error, lo único que se espera es que muchos se alejen y tomen por poco lo que Cristo ha hecho. En el caso de los de Galacia,
El problema eran los judaizantes, hombres que venían con tradiciones, queriendo volverlos a los viejos rudimentos de la fe. Pero en este caso, hermano, no vamos a ver hombres que de alguna forma estén enseñando eso. Pero sí lo que vamos a ver es hombres que no se centran en la doctrina de Cristo, hombres que no se centran en la palabra. Más al contrario, podemos ver claramente que la gente va y se acomoda donde hay chistes, donde hay burla, donde no hay seriedad a la hora de exponer la palabra. ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Porque no conocen el Evangelio o es porque no distinguen el Evangelio? Ambas cosas son preocupantes, porque uno que conoce el Evangelio no permanece en un lugar donde el Evangelio de Dios no es predicado, sale huyendo. Pero aquel que no conoce y aquel que no distingue el Evangelio de Dios, el cual un ministro debe de predicar, se queda pensando y meditando, ¿será este o no será este? Pero lo que sucede a la misma vez, hermanos, es que donde el Evangelio se pervierte, se abraza el pecado sin temor alguno. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas. Total, Dios así te ama. Y lastimosamente habemos muchos pecadores que estamos dispuestos a escuchar esas palabras. Habemos muchos pecadores que estamos dispuestos a ser recibidos de esa forma. Pero el verdadero evangelio de Dios, bajo el ministro fiel a Dios, no va a aceptar una ofrenda que no sea grata para Dios. Eso nos hace ver cuán liviana es la fe que tenemos para con Dios. Un ministerio, hermano, no se centra únicamente, como tal vez algunos piensan, en el mero conocimiento, en el tragarse libros para poder exponer de manera fiel la palabra. Esa es una parte y es una parte muy importante. Pero la otra es mayor aún. Pablo dice, he sido llamado a ser ministro, a ser sacerdote, a preparar a los santos para llevarlos como algo aceptable delante de Dios. Por lo mismo, yo he trabajado con mi vida para ser aceptable delante de Dios. Pero no queda ahí. La labor por la cual Pablo hace eso no recabe en su fortaleza. Porque no se olviden, Pablo dice, soy el más pequeño, soy el más débil, soy el último. Y es así como todo ministro fiel debe de sentirse delante de Dios a la hora de exponer la palabra. Pero ¿qué da fortaleza a un hombre débil? ¿Qué es lo que da fortaleza a un hombre imperfecto? ¿Qué es lo que da fortaleza a alguien que no se siente capaz por sí mismo? Pablo dice en la última parte de este versículo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, yo hago toda la labor que debo de hacer, pero el que al final santifica, y santificar es poner aparte, es el Espíritu Santo. Un ministro fiel se va a encargar de predicar la palabra, de hacer una buena exégesis, de enseñar el trasfondo de todo lo que está escrito en este libro. Pero a final de cuentas, lo que convierte a almas no es la elocuencia de alguien, no es la forma en la cual imparte su enseñanza, sino el que aparta a las personas en medio de todos los que están hoy acá, es el Espíritu Santo. Él los toma a un costado y dice, estos son míos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que opera en los corazones de los hombres. Por lo tanto, hermano, un ministro fiel cumple su labor a la hora de compartir el Evangelio, pero descansa en la obra del Espíritu Santo, porque Él va a mover los corazones, va a quebrantar esos corazones duros de piedra y va a transformarlos y poner uno de carne en ellos, donde sus afectos que tal vez estaban muertos, ahogados, puedan volver a tener afectos por Dios, por su palabra, obediencia, amor, servicio. Por lo tanto, hermanos, la dependencia a la hora de predicar, la dependencia de que la obra no es de uno,
sino de Dios y de su Santo Espíritu, hace que en la imperfección de los hombres que servimos podamos descansar en la soberana voluntad de Dios. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros al escuchar la palabra del Señor podemos sentir algo dentro de nosotros? Y no estoy hablando de emociones, sino estoy hablando de sensaciones que son pasajeras, sino de convicciones firmes a lo que decimos haber creído o a lo que decimos creer. Ser recordados por la palabra del Señor es el único medio para poder reconocer si verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Ser exhortados por medio de la palabra es la única forma de saber si somos de Él o no somos de Él. Valorar el ministerio y servir por medio de la oración para la eficacia del mismo es la labor de todo creyente que anhela que muchos puedan alcanzar esa gracia de Dios. Cuando nosotros vemos en este tiempo hombres que se llaman ministros del Señor y no predican el Evangelio, sino que sus vidas se ven embarradas por todo lo que hacen, su negocio, su comercio. Lo único que nos demuestra es que cada vez estamos más lejos de esas verdades que Cristo ha dejado por medio de su palabra. Y eso nos debería de prestar atención a que nosotros podamos distinguir. Y nos llama la atención a que podamos participar de todo esto. Cuando nosotros sigamos viendo la extensión de este servicio, la próxima semana veremos cómo es un ministerio eficaz. Si usted ha leído la carta a los romanos, y le animo que lo haga, aunque sea, lea desde el capítulo 12 hasta el 15, va a ver todas las personas implicadas para que el Evangelio pueda alcanzar a otros lugares y no recae únicamente en los hombros de Pablo. Cuando se comprende el Evangelio, se toma esa carga como parte de la labor de uno mismo. Cuando se comprende el Evangelio, se tiene la responsabilidad y el interés de predicar de manera fiel la palabra del Señor. Cuando se comprende el Evangelio, no hay temor a agradar o no agradar a alguien. El propósito es preparar y ofrecer a los santos para que puedan ser sacrificio agradable al Señor. No importa si no les agrada el mensaje. Lo que importa es que a Cristo, a nuestro Señor, le agrade lo que se dice desde el púlpito, porque eso honra su nombre. Y no debe de honrar ni inflar el orgullo de los hombres. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, aprender de eso. Ayúdanos, Señor, a ser recordados continuamente de lo que tú has hecho, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a recibir todas las veces que tú tengas para con nosotros exhortación. Ayúdanos, Padre, por favor. No permitas, Señor, que nuestros oídos, nuestros corazones se enduren ante tu palabra. Rogamos, Señor, para que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, en esta iglesia, para que te pueda servir, glorificar. Todo esto rogamos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a cantar un himno en respuesta al sermón.